de su corazón, desde el corazón del Padre, un Padre amante y un Padre bueno que quiere siempre, siempre lo mejor para sus hijos. Amén. Así que vamos, hermanos y hermanas, a compartir en una palabra que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Es verdad, se me ha olvidado que los niños no quieren aguantarme en esta tarde. Bien, pues podéis pasar a la escuelita dominical. Gracias, Marcos. Los veía tan callados y tan quietos, digo, bueno, pues ya está. O querían enterarse del chisme o querían enterarse de la predicación. Bien, pues vamos a leer todos juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18. Un pasaje muy hermoso que seguro hemos leído en más de una ocasión. Dice así la palabra del Señor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde. Hemos podido cantarte, alabarte, hemos podido adorarte, Señor, con toda nuestra alma, con nuestro ser, con nuestras palmas, Señor, con nuestras voces. Gracias porque nos has dado el gozo de la salvación, que independientemente cuáles sean nuestras circunstancias, Señor, decidimos alabarte siempre, pase lo que pase. En esta hora, Señor, volvemos a unirnos como tu iglesia, como tu pueblo, en torno a tu palabra, Señor, para que ella siga ministrando nuestros corazones. Queremos conocerte más a través de ella. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo a través de ella, Señor. Queremos seguir cumpliendo con la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y para eso necesitamos tu palabra, para que el nombre del buen pastor que nosotros hemos conocido pueda ser conocido, Señor, hasta que tú vuelvas. Te rogamos, Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos más lo que tú deseas compartir con tus hijos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo del Señor dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, había, que tal vez los que hayáis leído o estudiado un poquito de los hombres y mujeres que el Señor ha usado a lo largo de los siglos para traer avivamientos y moveres del Espíritu Santo. Había un hombre, un evangelista norteamericano, nació en 1837 y su nombre era Dwight Lyman Moody. ¿Vale? Hoy día hay un instituto, el Instituto Moody, en los Estados Unidos, muy famoso, es un seminario, una escuela bíblica, donde miles de hombres y mujeres se preparan para servir al Señor. Bien, pues este hombre a lo largo de su vida se cree que recorrió en torno al 1,5 millones de kilómetros predicando el Evangelio, ¿vale? Y estamos hablando a principios del siglo XX, lo cual quiere decir que no se movía en aviones, ni nada, sino en coches muy rudimentarios, en carros, en barcos de vapor. O sea, le costó mucho moverse, pero en su vida, como creyente y como evangelista, predicó a lo largo y ancho de todo el mundo, o hasta donde el Señor le llevó, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y algunos creen que llegó a predicar a más de 10 millones de personas, lo cual es mucha, mucha gente. Y es más, murió en 1899 y murió mientras predicaba en una de sus campañas evangelísticas. O sea que diríamos que murió con las botas puestas,
murió haciendo lo que más amaba, que es predicar el Evangelio de Jesús. Este hombre dijo haber oído un día la historia de un pastor. Hemos leído cómo Jesús habla acerca de sí mismo, se define como el buen pastor. Pues este evangelista tan famoso oyó la historia de un pastor y de un perro que era muy peculiar. Sabéis que los pastores normalmente llevan uno o varios perritos a su alrededor que les ayudan a cuidar del ganado. Dice que el animal entraba al comedor cuando la familia estaba sentada a la mesa y se quedaba quieto mirando a su amo con los ojitos así, esperando ¿a qué? A ver si pillaba cacho, ¿no? A ver si le caía algo. Si el amo le tiraba algunas migajas de pan, el perro saltaba y estaba tan ansioso que las tomaba en el aire incluso antes de que las migajas tocaran el suelo. Pero, fijaros, si ponía un trozo de carne en el suelo, el perro lo miraba y no lo tocaba. Como si ese trocito de carne fuera demasiado digno para él, como si fuera demasiado bueno para él. Así que este pastor con el que hablaba el evangelista Moody decía, así son muchos cristianos. Están satisfechos con comer migajas cuando Dios quiere darles comida abundante. Y así nos pasa muchas veces, hermanos. Nos acostumbramos a las migajas del buen pastor. Nos conformamos con las migajas que pueden caer de la mesa del buen pastor, cuando nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros las mejores viandas, los manjares más exquisitos. ¿Lo creéis? Yo lo creo. Yo lo creo. Así que yo doy gracias a Dios porque en Él siempre hay abundancia de pan. En Él siempre hay abundancia de pan espiritual. Siempre hay abundancia de gracia, de amor, de perdón, de reconciliación. Hay abundancia porque Dios es un Dios abundante y sobreabundante. Amén. Así que lo primero que debemos recordar es que si estamos aferrados a Jesús, no debemos aspirar a las migajas del cielo. Debemos aspirar a los mejores manjares del cielo. Y esto no tiene que ver con lo material, porque saben, lo material creo que todos lo hemos experimentado en la vida. Va y viene. Hay veces que tenemos mucho y otras veces no tenemos nada o casi nada. Entonces, ¿dónde está la felicidad y el gozo del creyente? En las personas. Hace un ratito, mientras venía para acá, conduciendo desde el sur de Navarra, me escribe un joven pastor muy querido para mí. Serafín, yo sé que mi papá te quiere mucho y tú le quieres mucho a él. Mi papá hace 3 días le dio un infarto y está en coma. Y si el lunes no despierta del coma, lo van a desenchufar de la máquina. Y se va con el Señor. Ora por un milagro. Un pastor precioso. Creo que no tiene ni 60 años. Las personas van y vienen. Todos un día no estaremos aquí. Nuestros papás tal vez ya no estén. Nuestros hijos no estarán en algún momento. ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿De un buen coche, un buen trabajo, ropa bonita, mucho dinero en el banco? ¿O dependen de las riquezas abundantes que el Padre tiene para nosotros en el cielo, que son inagotables independientemente de lo que tengamos en esta tierra? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que veis a vuestro alrededor desaparecerá, pero mis palabras nunca pasarán. Y Jesús comparó sus palabras con el maná del cielo. Esas palabras que traen vida y vida abundante a nuestros corazones. Y es cierto, debemos vestirnos, debemos alimentarnos y necesitamos el calor del abrazo de los seres queridos, ¿verdad? Pero no es eso lo que realmente trae felicidad a nuestros corazones. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende de lo cerca que estemos del Señor. Amén. Así que busquemos más que la felicidad pasajera, el gozo del Señor, que como dice el profeta, es nuestra fortaleza. Es lo que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa que sea, tenemos el gozo del Señor. Tenemos esa fortaleza dentro de nosotros que no se derriba, que no cae, que no se derrumba, por muy difícil que sea el momento que estemos atravesando. Pues ese gozo depende de una relación íntima con el Maestro, con el buen pastor. Y lo que leemos en estos pasajes que acabamos de leer juntos es que en primer lugar se define Jesús a sí mismo como la puerta de las ovejas. Del versículo 7
al versículo 10, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta de acceso al Padre. No se puede ir al cielo sin pasar por Jesús. ¿Saben? Yo he conocido a muchísimas personas, no sé si seguramente tú también, que quieren ir al cielo aunque Dios no esté en él. Claro, yo soy buena persona, yo quiero ir al cielo. ¿Cómo no voy a querer ir al cielo? Bueno, pero tendrás que pasar por Jesús. A mí me da igual si Jesús está en el cielo, yo quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por esa puerta estrecha. Una puerta que les confronta, que les hace ver su condición de que todos somos pecadores. Debemos algo al Padre, una deuda que solamente Jesús pudo pagar. Y para poder entrar al Padre tenemos que pasar por la puerta que es Jesús. ¿Os acordáis cuando estabais perdidos y abocados a la condenación eterna? Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo cuando estaba sin Jesús. Me acuerdo cuando caminaba de cabeza hacia una eternidad de sufrimiento y dolor. Tengo un recuerdo muy vívido de esa etapa de mi vida. Y sabéis, en esos años, muchos pastores, y no hablo evidentemente de pastores cristianos, otros pastores que el mundo nos ofrece, vinieron a mí y me prometieron una vida feliz. Esos pastores tenían forma de sustancias, tenían forma de reconocimiento social, tenían forma de botella de licor, tenían forma de dinero en el banco, tenían forma de éxito, el éxito que el mundo nos ofrece. Y todo eso me prometía felicidad. ¿Me pasó solo a mí o también a vosotros alguna vez? Pronto descubrí que, como dice la Escritura, eran salteadores. Eran falsos pastores. Eran, como dice Jesús, ladrones y salteadores que lo único que buscaban era la destrucción de mi alma. Esos salteadores es la destrucción, buscan la destrucción de nuestra alma. Los propios razonamientos que tú y yo tenemos para decir, no, yo no creo en Dios por esto o por aquello, es un ladrón. Es que yo no creo en aquello, lo de más allá, es un ladrón. Es que yo pienso que lo mejor es un ladrón. Es que seguro que si yo tomo este camino, mejor que seguir a Jesús. Ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores que lo único que buscan es destruirnos. Y en mi caso, casi lo consiguen. Casi lo consiguen. Y seguramente que en alguno de vosotros también. Casi logran destruir mi vida. Pero, ¿sabéis? Llegó un día en que el buen pastor, como dice la palabra, llamó a la puerta de mi corazón. Y yo no sé tú, pero yo no le abría la primera. ¿Saben por qué? Porque yo soy cabezota. Yo soy una persona testaruda. Y el Señor llamó un día y llamó otro día y otro día y otro día y una semana y otra semana. Y el Señor estuvo llamando durante meses a la puerta de mi corazón. Hasta que un día, aunque yo sabía que era Jesús, conocía su voz. Pero ¿saben? Hay una diferencia entre conocer y reconocer. Si ahora mismo todos nosotros comenzáramos a hablar fuerte, ¿no? A gritar, vamos a gritar, hermanos. Y empiezan a gritar y a chillar. Y yo le digo a mi hija Keila, habla, no chilles demasiado, pero habla mientras los demás gritan. ¿Ustedes piensan que yo reconocería la voz de mi hija? Perfectamente. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer, yo los conozco a ustedes, pero en medio de todo lo que yo conozco, reconozco una voz que es distinta a las demás. Pues eso fue lo que me pasó a mí, seguramente lo que le pasó a usted. Que el Señor llamó y llamó y llamó durante un tiempo. Y usted conocía esa voz, pero había otras voces, voces internas y voces externas, que nos impedían abrir la puerta del corazón. Hasta que un día nuestro espíritu despertó y reconocimos la voz del buen pastor. Amén. Y cuando reconocimos, comenzamos a seguirlo. Abrimos la puerta y, como dice Apocalipsis, dijimos, sí, Señor, tú has venido para cenar conmigo y yo quiero cenar contigo. Y nos condujo a una vida abundante, llena de libertad, de amor, de gozo, de esperanza y una paz que este mundo no nos puede robar. Porque sí podemos tener y atravesar momentos difíciles. ¿Cuántos habéis atravesado momentos difíciles en vuestra vida?
Momentos incluso donde hemos perdido la esperanza. Hemos dicho, ay Señor, ¿y ahora cómo salgo yo de esta? Menudo lío, menudo apuro. Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a pagar las facturas? Señor, ¿cómo voy a resolver este embrollo en el que me he metido? Y a veces la esperanza, parece que como un azucarillo cuando lo pones en el agua, ¿verdad? Se difumina. Pero cuando estamos cerca del buen pastor, la esperanza nunca desaparece. Y la paz que Jesús nos prometió permanece para siempre. Yo experimenté cómo el Señor transformó una miseria en la que vivía por riquezas que durarán eternamente. Riquezas. Porque lo que aquí tenemos, la riqueza que podamos acumular en esta tierra, no sirve para nada si no tenemos a Jesús en el corazón. Podemos tener una buena casa, podemos tener una economía solvente y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Dios no quiere que andemos por ahí mendigando, no es su plan. Pero si tenemos todo eso, una economía que nos garantiza una vida tranquila hasta que nos muramos y no tenemos a Jesús en el centro de nuestro corazón, somos los más miserables de este mundo. Los más miserables. Ahora, si somos capaces de administrar bien todo lo que el Señor nos da y dejamos que Jesús gobierne nuestra vida, somos bendecidos en lo material, pero sobre todo somos bienaventurados en lo espiritual. ¿Y saben lo que significa bienaventuranza? Doble felicidad. Un hombre aventurado, según la definición del término, es un hombre feliz. Un hombre bienaventurado es un hombre doblemente feliz. Amén. Y eso es lo que Jesús dijo, bienaventurados, los que confían en el Señor. Así que el Señor cambió nuestra miseria. Debemos aferrarnos a esas riquezas espirituales que el Señor nos da. Fijaros lo mucho que nos ha bendecido. ¿Cuántos tenéis un nombre que os gusta? ¿A ti te gusta tu nombre? ¿No? ¿Por qué no te gusta tu nombre, Amparo? Es bien bonito, ¿eh? ¿No te gusta tu nombre? Bueno, pues no te preocupes, en el cielo Jesús te ha dado otro. Y es único, es especial, nadie tiene un nombre como el tuyo en el cielo. Es lo que Jesús ha hecho. Cuando escribió nuestro nombre en el libro de la vida, dice Apocalipsis que Él nos dio un nombre que nadie más conoce sino solamente Dios. Un nombre único y especial. Así que si no te gusta tu nombre como Amparo, no pasa nada, son solo unos años. Vamos a disfrutar todo el resto de la eternidad con un nombre maravilloso. Aunque a mí tu nombre me gusta, porque significa mucho. Y bien bonito además. Nos ha dado un nombre. ¿Qué es el nombre? Claro, para nosotros occidentales el nombre no significa demasiado. Pero saben en el contexto de Jesús, el nombre significaba mucho. Porque cuando un niño nacía, no le ponían un nombre. Ahora llevamos meses o años incluso antes de que vamos a ser papás pensando, si yo tengo un hijo le voy a llamar Manolete. Y si tengo una hija, Josefina. Ahora os reís, pero esos nombres eran muy comunes cuando era niño. O Gertrudis, o Rogelio, o cosas así, que más que nombres eran venganzas para los pobres niños. Ahora ya, ahora ya le ponemos nombres raros, ya nombres raros que ni siquiera nombres de nuestro país. Ya vamos a buscar un nombre rarísimo y se lo ponemos al niño. Pero en los tiempos de la Biblia se esperaba incluso varios años a ponerle un nombre al niño. Y cuando el niño empezaba a tener un carácter, le daban un nombre que identificaba a ese niño con su carácter. ¿Lo sabíais? Por ejemplo, Jacob, cuando nació, no le pusieron Jacob. Era el hijo de Isaac. Y sería pues el segundo hijo de Isaac. Cuando Jacob empezó a crecer 2, 3, 4 años y ya vieron cómo era el niño, le pusieron Jacob. ¿Y saben lo que significa Jacob? Usurpador. Usurpador. Porque eso es lo que ese niño era desde que nació. Es más, cuando ya nos encontramos a Jacob adulto, después de años que había estado huyendo de Saúl, que ya tenía sus 2 mujeres y regresaba, dice que se encontró con Dios en Betel. Perdón, en Peniel. Se encontró con Dios en Peniel. Y cuando está luchando con el varón, ¿qué le dice el varón de Dios? Es decir, esa teofanía. ¿Cómo te llamas? No, pero tú bendíceme. ¿Cómo te llamas? Por favor, bendíceme. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dice este hombre? Me llamo Jacob. Jacob está reconociendo su identidad porque él había sido un tramposo toda su vida, usurpador. Y entonces el Señor le dice, ya no serás Jacob, te cambio el nombre
A partir de ahora serás Israel, el que lucha con Dios y los hombres y vence. Eso es lo que tenemos en Jesucristo, una nueva identidad que Él nos da, que no tiene que ver con lo que hemos heredado de nuestros padres terrenales, ni con lo que otros digan o piensen de nosotros. Tiene que ver con lo que Él ha establecido en los cielos. Amén. Y esa es la riqueza en gloria. Así que disfrutemos de esa abundancia y no nos conformemos con las migajas. Amén. No nos conformemos, porque Él es la puerta. Y cuando entramos por esa puerta hay abundancia de pan. ¿Saben dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Vale? Belén, en hebreo se dice Betlehem, casa del pan. Bet es casa en hebreo y Lehem es pan. Jesús nació en la casa del pan. Jesús es el pan de vida. Jesús no podía nacer en otro lugar que no fuera en la casa del pan, porque Él es el pan de vida para todo ser humano. Así que cuando entramos por la puerta que es Jesús, tenemos el pan de vida a nuestra disposición todos los días. Amén. Pero fijaros, seguimos más adelante y el Señor en el versículo 11, además de que Él es la puerta, Él dice que Él es el buen pastor. Y el pastor, el buen pastor, no el pastor cualquiera, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué sabemos que es el bueno? Bueno, y luego hace la comparación. Dice que algunos se hacen pasar por pastores, pero lo único que están ahí es por la pasta. Están ahí por interés. Y eso es lo que sucede con todo aquello que el mundo nos ofrece, con todo lo que esta sociedad, incluso lo que nuestros propios intereses nos ofrecen. Hay un interés a cambio. Satanás no te pide tu vida por nada. Este mundo te pide tu vida, tu tiempo, tu dedicación, tus intereses, todo tu corazón, por tu alma. Y es que Jesús vino a morir por nuestras almas. La palabra dice que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Cuando Santiago se dirige a los creyentes que habían traicionado la fe de Jesús, les dice almas adúlteras. Satanás se le conoce como el acusador de nuestras almas. En nuestra alma, que es nuestro ser interior, lo que somos, suceden las cosas más importantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra alma es el corazón. Y en Proverbios leemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también en el alma están las intenciones. Dice la palabra que el Señor pesa las intenciones de cada ser humano. Pero también en el alma están los pensamientos. Y la palabra nos enseña que el ser humano cree, ¿no? Los pensamientos del hombre le justifican, pero el Señor pesa. El Señor es el que sabe realmente lo que es correcto y qué hay en cada uno de nuestros pensamientos. Nuestros caminos son rectos a nuestros ojos, pero es el Señor el que endereza nuestros caminos. Es decir, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y otros vienen disfrazados de pastores. Otros vienen disfrazados de hombres, mujeres o placeres, ambiciones que parecen lícitas, que nos dan o supuestamente nos dan la llave del éxito y de la felicidad. Pero sabéis, todos sus caminos, como dice la palabra, son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Estos son los caminos que el mundo nos ofrece. No, no hace falta que obedezcas a Dios. Sé libre. Vive tu vida cristiana a tu manera. No es necesario que obedezcas la palabra. Eso es de los viejos, de los de antes, ¿verdad? A veces me dicen gente cuando hablo de Jesús, no, pero eso es de los antiguos. No, ya hoy somos modernos, hoy somos progres. Hoy ya no hay que ir a la iglesia todos los domingos. Hoy ya no hace falta casarse. Ahora ya no hace falta respetar tanto a los padres como antiguamente. No, que eso es la autoridad. No, pues son cosas de antes. Eso es de los religiosos. ¿Habéis escuchado esas palabras? Yo he escuchado constantemente. Es muy frecuente. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, porque la palabra de Dios es eterna, no caduca. Y lo que Dios dijo que estaba bien hace 1.000.000 de años, sigue estando bien hoy. Y si el Señor dijo hace 1.000.000 de años que estaba mal, hoy sigue estando mal. Entonces, todo eso que nos quiere hacer creer que podemos vivir de una manera distinta como el Señor nos ofrece, como el buen pastor nos ofrece. Lo que nos están ofreciendo son migajas para que poquito a poco muramos de hambre hasta dejarnos tirados en el camino. En cambio, Jesús es el buen pastor. Amén. ¿Recuerdan ese salmo? Seguro que sí, donde el rey David dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará.
Nada me faltará. En el hebreo no dice nada me faltará. En hebreo dice, el Señor es mi pastor, no me falta. La traducción que nosotros tenemos no es totalmente correcta en el sentido que pierde un poquito el énfasis. Si decimos nada me faltará, pensamos en cuanto a lo material y también lo emocional, lo espiritual. Pero si decimos en hebreo, como dice, el Señor es mi pastor, Él no me falta. Ya es distinto, ¿verdad? Y luego dice que en verdes pastos, delicados pastos, Él me guiará y me pastoreará. Y cuando pensamos en esto, ¿qué nos viene a la mente? Pues a mí, hasta hace algunos años que lo estudié en profundidad, me venían unas praderas verdes, como en las películas, unas praderas de un verde frondoso, casi casi como te dan ganas de tirarte, como en la casa de la pradera, ¿os acordáis? Y rebozarte por qué fresquito. Bien, eso no existe en el lugar donde el rey David vivía. Cuando David está escribiendo este salmo, él está en el desierto, y en el desierto no hay praderas verdes. No hay. Ahora, en el desierto pasa algo muy curioso, sobre todo en el desierto de Judá, y es que por las noches baja mucho la humedad. Veis que en los desiertos durante el día el calor es muy fuerte, pero por la noche puede incluso llegar a temperaturas bajo cero. Eso hace que muchas semillas que están bajo tierra, ese cambio de temperatura y la humedad tan fuerte, broten. ¿Saben? Son esos brotes verdes, tiernos, que están llenos de nutrientes porque han absorbido toda la humedad y la riqueza del suelo. Y eso está, pues, en determinados lugares, que solo los pastores bien avezados saben dónde se encuentran. Y David, que era un pastor experimentado en el desierto, sabía dónde encontrar esos verdes pastos que solamente eran visibles a las primeras horas de la mañana. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, yo soy el buen pastor. No quieras vivir una vida de abundancia, tranquilidad y donde todo te va maravillosamente bien, porque la vida del creyente no ha sido diseñada para la abundancia en esta tierra. La vida del creyente ha sido diseñada para el desierto, que es esta vida, y ser guiados a los verdes pastos que solo Jesús sabe dónde se encuentran. Entonces, el rey David está pensando en que, igual que él hacía con sus ovejas, el Señor le permitía atravesar por momentos donde el sol apretaba duro, por circunstancias donde el ojo humano no era capaz de ver la provisión, pero él confiaba en su buen pastor que sabía dónde estaban los brotes verdes a la mañana. Él sabía que, aunque la vida era como valle de sombra de muerte a menudo, el buen pastor siempre le llevaría cada mañana a lo más fresco, tierno y nutritivo. Y esto nos proyecta de nuevo a los días de Moisés, donde cada mañana el pueblo salía del campamento y recogían el maná diario. Es la provisión que Dios tiene para sus hijos. Amén. Así que el buen pastor no solamente da su vida por las ovejas, sino que cuida personalmente de cada una de ellas. Tenemos a un pastor que cuida de su iglesia en el mundo, pero cuida de ti, cuida de cada uno. Él sabe cuál es tu necesidad, exactamente cuál es la tuya y cuál es la mía, y sabe cómo alcanzar a nuestra necesidad en cada momento de nuestras vidas. Yo siempre le digo a los hermanos que están pasando por dificultades, tu fe tiene el tamaño de tu Dios. No, pero yo creo en el Dios de la Biblia. Eso está muy bien, pero ese está aquí. Ahora tiene que estar aquí. El Dios de la Biblia está en su palabra, pero Él quiere que esa palabra se encarne en nosotros, para que conociéndole en lo íntimo, se transforme en una fe que transforma no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de creer y de ver milagros. Amén. Jesús nos cuida, Él cura nuestras heridas, Él provee para nuestras necesidades y se interesa por cada una de nuestras preocupaciones. Pero es que además Jesús nos da amparo, nos da refugio. La voy a convencer para que cuando salga del culto le guste su nombre. Nos da refugio en medio de la tormenta. Nos guía en los momentos en los cuales no sabemos qué debemos hacer o estamos desorientados o no sabemos qué decisión tomar. El Señor viene y dice, no te preocupes, yo sé el camino. Y esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque yo creo que ya lo he comentado alguna vez. ¿Cuál es el deporte favorito de las ovejas? ¿No lo saben? Perderse.
Las ovejas tienen como deporte favorito perderse. Su trabajo es perderse. Por eso necesitan siempre al pastor. Y por eso necesitan ir juntas. Toda una cabra la sueltas en el monte y esa cabra está bien. ¿Por qué? Porque no necesita pastor ni otras cabras. Ahora, Jesús no nos comparó con cabras. Es más, las cabras tienen una connotación muy negativa en la Biblia. Son rebeldes, son testarudas y no reconocen a ningún pastor. En cambio, las ovejas son dóciles, son frágiles, porque tienen unas patitas muy finas, no tienen colmillos, no tienen cuernos, no tienen nada con qué atacar ni con qué defenderse. Y son tontas. Sí, la ovejita es tonta. Hay un refrán que dice, como la oveja boba, donde va una, van todas. Y qué curioso que el Señor compara al ser humano con ovejas. Animales que necesitan la protección del rebaño para estar seguros. Nos pasa a nosotros. Ya no hay ni un solo creyente en la historia de la humanidad que haya decidido vivir fuera del rebaño y que le haya ido bien. Es imposible. Fuera del rebaño estamos desprotegidos. Fuera del rebaño estamos en peligro. Por eso el apóstol decía, ¿Satanás cómo anda? Él no es un león rugiente, porque el único león que hay es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero él imita la voz del león. Dice que anda, ¿cómo? ¿Dentro del rebaño? No puede dentro, porque dentro hay un buen pastor que cuida del rebaño. Pero dice que anda alrededor del rebaño. ¿Y qué hace? Mirando a quién devorar. Él está mirando a ver qué ovejita simpática asoma la patita, porque a veces nos gusta asomar la patita, nos gusta probar a ver qué hay fuera del rebaño, a ver qué se siente fuera de la iglesia, a ver qué se experimenta fuera. Y vamos ahí como los niños pequeños, ¿no? Que van probando los límites. A ver hasta dónde puedo ir hasta que me caiga una colleja de papá. Y a veces los creyentes somos así. El problema es que si nos pilla dando la esquina el que anda como un león rugiente y nos atrapa la pata, luego tenemos problemas. Pero mientras estemos en el rebaño, estamos seguros. Estamos seguros. Y ahí el Señor nos cuida. El Señor nos ama y nos acepta con nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Amén? Pero no nos quiere dejar con nuestros defectos. Quiere potenciar nuestras virtudes y corregir nuestros defectos. Porque nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Es como un buen carpintero o como un alfarero. Si a un buen alfarero le dejas un jarrón medio escacharrado, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a arreglar hasta que quede incluso mejor de como estaba antes. Pues así hace el Señor. Nos ama tanto que no quiere dejarnos desbaratados. Quiere darnos una forma hermosa. Además, Él perdona siempre nuestros pecados. Así que, mis amados, Él es el buen pastor. Y si quisiéramos, podríamos estar toda la noche hablando de los beneficios que tenemos al estar en el rebaño junto al buen pastor. Amén. Y el buen pastor siempre tiene buenas riquezas para nosotros. Tiene los mejores pastos para ti y para mí. No hay que ir a buscarlos fuera. No hay que buscarlos en ningún otro lugar. Es en Él, en Jesús. Y solamente en Él. Así que disfrutemos de ellos. ¿Cuántos queremos disfrutar de esos beneficios? Amén. Y por último leemos en estos pasajes del 14 al 18. Dice Jesús, yo soy la puerta. Para ir al Padre hay que pasar por mí. Yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Y además dice que Él conoce a sus ovejas y que además estas las conocen a Él. Estas las conocen a Él. Voy a cambiar ahora el orden de lo que dije antes, el ejemplo que puse antes. Si ahora comenzáramos todos a chillar como locos aquí de gozo, de alegría, ¡ah! Y mi hija intentara escuchar mi voz, aunque yo hablara bajito, en algún momento ella reconocería mi voz. ¿Por qué? Porque es la voz de su padre. Porque entre todas las voces que pueda haber en un lugar lleno de gente haciendo ruido, ella reconoce la voz de su padre. Pues es lo mismo con el Señor. Nosotros vivimos rodeados de voces que nos bombardean. Satanás, el mundo, las tentaciones, nuestros propios pensamientos locos y estúpidos que a veces nos vuelven tarumba, todas esas mentiras que hemos escuchado durante años, todo lo que nos rodea. Pero cuando hemos reconocido la voz del buen pastor, sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es Jesús. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la voz de Jesús en medio de todo el ruido en el que vivimos?
Conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Si no conoces la Biblia, no puedes conocer la voz de Jesús, porque Dios habla por medio de su palabra. Él dijo que todo pasaría, pero su palabra no pasaría. No pasaría. Por eso el conocer la palabra de Dios es que nos va la vida en ello. Nos va la vida. Nos va la vida en conocer. Si tú no conoces la voz de tu padre, ni lo que tu padre piensa, ni lo que tu padre quiere, ¿cómo vas a hacerle caso en medio de las dificultades? ¿Cómo vas a escuchar su voz cuando Él quiere animarte en el desánimo, cuando Él quiere consolarte en el desconsuelo o cuando Él quiere dirigir tus pasos en medio de una dirección o de una decisión complicada? Es a través de su palabra. Claro, nos fiamos de las emociones, el razonamiento humano. Bueno, yo creo, yo pienso, cuando me dicen, pastor, yo siento del Señor, digo, hermano, pues yo del Señor no siento casi nunca nada. Yo no siento nada. ¿Por qué? Porque Dios no es emociones. A Dios no hay que sentirlo. Al Señor hay que escucharlo. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Por su palabra, por su espíritu. Y el sentido común también ayuda, ¿eh? Que como les digo a menudo a los jóvenes, sobre todo, aunque en general el sentido común es el menos común de los sentidos. Es decir, muchas veces tomamos decisiones locas y necias, sencillamente porque no conocemos lo sencillo que es de escuchar la voz del Señor. Fijaros, decía este mismo predicador, Moody, que en otra ocasión un amigo suyo estaba viajando por Oriente Medio y supo que había en una localidad un pastor que todavía seguía la vieja costumbre de llamar a sus ovejas por nombre. Yo que no sé si vosotros habéis tenido ganado, yo he estado cuidando del ganado durante muchos años en mi adolescencia, en mi juventud, y no ovejas, pero sí vacas lecheras. Y a mí me hacía mucha gracia porque mi tío, que era con quien yo cuidaba el ganado, le ponía cada nombre a las vacas. Cada nombre, digo, y si las vacas supieran cómo las llamas. Pero curioso, las vacas respondían ese nombre. Cada vaca tenía un nombre y cada vaca respondía a su nombre. Y no eran una ni dos, sino eran decenas de vacas. Y claro, si han visto ustedes las vacas lecheras, se parecen un montón, ¿eh? Porque son todas blancas y negras, ¿cómo las distingues? O si son todas de un color como teníamos en las montañas de Asturias, un color así amarronado, grisáceo, ¿cómo distingues? Yo al principio decía, bueno, estas las distinguía porque cada una sabía que tenía un lugar en la cuadra. En el establo ellas llegaban y cada una se colocaba en su lugar, sabían dónde tenían que ir. Entonces yo llegaba y decía, bueno, pues la que está a la izquierda, empezamos por aquí. Y decía mis... Me decía, pero tío, ¿pero tú cómo conoces a las vacas? Si son todas iguales. Todas tienen dos cuernos, un rabo, cuatro patas y unas tetas muy grandes. ¿Tú cómo las conoces a estas vacas? Si son todas iguales. Y me dice, mira, esta es la tal, esta es la cual, esta es la tal, tal, tal. Y yo decía, imposible, yo aquí no me voy a aprender. Una semana fue suficiente. Una semana pasando tiempo con ellas. Y sabía el nombre de cada vaca. Porque cada una tenía algo que la distinguía de las demás. Algo que fuera insignificante. La distinguía de las demás. Incluso en el comportamiento. Cada vaca tenía su comportamiento. Cada una tenía su nombre. Ahora, pasaba algo. Claro, cuando yo llegaba los veranos, porque en invierno estudiaba, evidentemente, pues las vacas no se acordaban de mí. Y yo me acercaba y algunas huían porque les asustaba y otras me querían pisar y otras me daban con, no me corneaban, pero me daban con la pala del asta del cuerno para alejarle. ¿Tú quién eres? Fuera de aquí, no te quiero cerca de mí. Hacían así. Hasta que pasaba una semana. Después de una semana en que yo las llamaba con su nombre y que al estar con ellas me impregnaba de su olor, y me veían cada día que yo bajaba a las 7 de la mañana, les soltaba la cadena, les abría la puerta del establo, las llevaba al abrevadero y de ahí las llevaba a pastar. Un día, otro día. Una semana era suficiente para que cuando yo llegaba por la tarde a recoger a las vacas del prado, antes incluso, metros antes de llegar al prado, ellas escuchaban mis pisadas, me olían y estuvieran lejos o cerca, se colocaban y me esperaban en la puerta del prado. A que les abriera el cercado y ellas solitas volvían al establo. Y ya nos asustaban. ¿Qué sucedía? ¿Cómo es posible que en una semana hayamos tenido tanta confianza? Porque no solamente yo las conocía a ellas, sino que ellas me conocían a mí. Olía como ellas. De hecho, después pasaban semanas hasta que yo me quitaba el olor a vaca de encima. Me podría duchar veces y veces, pero el olor a vaca, a establo, a animal, a ganado, se me impregnaba en la piel. Se impregnaba en la piel, sí, sí. Era curioso, porque oye, tú no te das cuenta de que hueles a vaca, pero cuando vas con tus amigos, todos te recuerdan que hueles a vaca.
Pues fijaros, este pastor de la historia, que podía ser yo de joven, dice que este hombre fue a ver a este pastor porque dice que tenía cientos de ovejas y él conocía a cada una y las llamaba por nombre. Así que fue a verle y dijo, por favor, déjeme que me vista con sus ropas, ¿vale? Déjame que yo me ponga con las ropas de pastor. Y que lleve su cayado, como usted lo lleva cada día. Entonces voy a empezar a llamar a las ovejas a ver si me siguen. Claro, si yo me disfrazo de pastor, me pongo el cayado de pastor y me sé los nombres de cada una, este predicador dijo, pues me van a seguir, porque estoy haciendo todo lo que el pastor hace. Bien, ¿qué pensáis que pasó? Dice que después de disfrazarse con la ropa del pastor, comenzó a llamar por nombre a cada una de las ovejas. Y la reacción de estas fue huir. Salieron todas huyendo. Entonces este pastor le dice, pero no me sigue ninguna. ¿No habrá ninguna que se acerque a mí porque me ve, parezco usted, tengo el mismo cayado que usted y le estoy llamando por su nombre? ¿No habrá ninguna que me siga? Y entonces este pastor, ya anciano, le dice, Señor, algunas lo van a seguir, porque las ovejas enfermas siguen a cualquiera. Y eso es lo que nos pasa a menudo, que cuando no estamos acostumbrados a la voz del buen pastor o estamos enfermos, es decir, porque nos hemos contaminado por el pecado, nos hemos dejado manchar, porque el pecado es como una enfermedad. Seguimos a cualquier pastor, seguimos cualquier razonamiento, seguimos nuestras propias emociones, seguimos lo que nos diga cualquiera. Pero cuando estamos sanos, da igual que venga ni quien venga a nuestras vidas. Solo reconocemos y seguimos la voz del buen pastor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él nos conoce y nos conoce por nombre. ¿Saben cuántos miles de millones de creyentes hay en el mundo? Y si contáramos los miles de millones de creyentes que ha habido desde que Jesús vino a la tierra, ¿cuántos habría? Miles y miles y miles de millones. Jesús nos conoce a todos y cada uno por nombre. A todos y cada uno por nombre. Y nosotros reconocemos su voz. Y además dice que el buen pastor ama a sus ovejas y que sus ovejas lo aman a él. Esa es una de las marcas de una oveja verdadera, que ama a su pastor. Que a veces nos rompemos la patita, amamos a Jesús. Que en ocasiones los pastos no son muy abundantes y parece que estamos en escasez, seguimos amando a Jesús. Que a veces el Señor permite que atravesemos circunstancias difíciles que quiebran nuestra alma, que nos hacen incluso dudar de muchas cosas. Aún así, amamos a nuestro pastor. Lo amamos. Y esa es una de las marcas distintivas. Por lo tanto, porque lo amamos a Él, no podemos ser engañados. No podemos ser engañados, porque la marca de un verdadero creyente es el amor. Es el amor. El amor por el Padre, el amor por nuestros hermanos. Todos, en alguna mayor o menor medida, hemos experimentado el vivir fuera del rebaño, desprotegidos, sucios, abandonados, con el alma y las patitas quebradas. ¿Verdad o mentira? Pero ahora estamos en el rebaño. Ahora disfrutamos del cuidado y del amor del buen pastor. Así que debemos disfrutar de ello. Dice la palabra que Jesús, en Hebreos, nos dice que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Santo por los siglos, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros para que podamos reconciliarnos con el Padre. Él es el creador del universo. Él es el que dice Colosenses que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y que en el hueco de su mano se sustenta todo el universo. Y a pesar de que es tan grande, es tu pastor. Es mi pastor. Él cuida de nuestras almas. Él cuida de nosotros. Amén. Aquí sí que no seamos como el perrito del principio de la historia, que estamos ahí esperando a ver si el Padre me echa las migajas. No. Disfrutemos cada día de los manjares del reino. Los manjares del reino no tienen tanto que ver con lo material. A veces vivimos amargados porque estamos enfocados en lo de aquí abajo, lo de aquí abajo, lo de aquí abajo. Vivimos por y para las cosas de aquí abajo. Cosas que son necesarias. Y la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás se ha añadido. No os preocupéis por qué habréis de comer o qué habréis de vestir. Ya vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Buscadle a Él primero. Buscadle a Él primero.
Buscarle a Él primero. Puede ser que no hayas tenido un buen padre o que no hayas tenido un padre en esta vida que te ha provisto para todas las necesidades, pero esa paternidad tiene que ser restaurada en tu alma y en tu corazón para que aprendas a confiar en tu Padre Dios. Para que aprendamos a que, Señor, tú sabes lo que yo necesito. He decidido confiar en ti. Me voy a esforzar, voy a trabajar duro, voy a ser un buen administrador de lo mucho o de lo poco que tú me des, pero sé que nada me faltará. Sé que nada me faltará. Porque sé que eres un buen pastor. Eres mi buen pastor. Y quiero concluir con una frase que me llamó la atención y me gustó mucho y se titula Un poco todos los días. De la misma manera que es imposible que un hombre coma lo suficiente en un día para que le dure 6 meses, es imposible que un hombre reciba en un día suficiente gracia para el futuro. Es decir, no podemos decir, Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, hasta la semana que viene. No podemos hacer eso. Si tú y yo nos sentamos cada día 2 o 3, o 4 o 5 veces a la mesa para comer, para picotear, para llenar la panza, porque lo hacemos, ¿verdad? Nos sentamos varias veces al día para llenar la panza. ¿Cuánto más deberíamos estar todo el tiempo sentados a la mesa del Señor para llenar nuestras almas y nuestro espíritu? Debemos ir extrayendo día tras día, momento tras momento, de la fuente inagotable de gracia que Dios nos da, a medida que nos vaya haciendo falta. Lo que ayer oramos, hoy ya no nos sirve. Debemos hoy orar para el hoy y mañana por el mañana. Jesús lo dijo, baste a cada día su propio mal. Cada día, cada día. El pastor, como les digo, lleva a las ovejas, a las vacas, al ganado, cada día a los pastos. ¿Saben? Yo experimenté eso de una manera muy curiosa y muy especial, cuidando el ganado de mi familia. Si yo no iba todos los días a sacar esos animales, primero a ordeñarles por la mañana, y ordeñarles porque si no las ubres se estropean porque la leche se pudre, se infectan y se mueren. Y después a darles de los verdes pastos. Y después íbamos, recuerdo, con unos barriles enormes de agua para llenar los abrevaderos, porque donde estaban no había fuentes, no había mangueras. Esos animales se morían. Esos animales se morían. Dependían totalmente de nosotros. Totalmente de nosotros. Y ahora, en aquellos años yo no entendía mucho de lo que estaba aprendiendo. Pero ahora es que yo soy ese animal. Y no porque sea bruto, que también lo soy a veces. Pero yo soy ese animal que dependo de la provisión de mi Padre cada día. Tú eres esa ovejita que dependes de la provisión de tu buen pastor. Dependes de que, acercándote a Él, te dirija a los verdes pastos cada mañana. Que Él te provea de esas fuentes de agua inagotables que sacian tu sed cada día. Que Él te cure y te cuide, porque a menudo llegamos a Jesús con las patitas quebradas, ¿verdad? Llegamos cansados, llegamos dolidos, llegamos dañados. ¿Alguna vez han visto a un pastor recogiendo una oveja con la pata quebrada? ¿Saben dónde la lleva, verdad? ¿Dónde la lleva? Agarra la oveja, la cabeza por un lado, el culete por otro, y ahí la puede cargar durante kilómetros. El yugo de Jesús es fácil, su carga es ligera. Pero debemos dejarnos llevar por Él. Debemos acudir a Él. Hermanos, Él es nuestro buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Él es la puerta. Él te conoce y tú le conoces a Él. Mi pregunta es, si Él nos ama, ¿nosotros le amamos a Él? Le amamos, ¿verdad? Pues Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias en esta noche. Estamos en este lugar agradecidos, infinitamente agradecidos, porque tú nos amas, Señor. Y nosotros hemos decidido amarte cada día de nuestras vidas, amarte con todo nuestro ser y nuestro corazón, Señor. En esta noche, Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra condición, tú sabes lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando.
Tú lo sabes, lo conoces todo, Señor. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús. Revélate una vez más como nuestro buen pastor, Señor. Revélate a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor. Revélate, Señor, como ese pastor que cuida de nosotros, que nos protege, que nos guarda, que nos cura, que nos sana, que se preocupa, que nos levanta, que nos anima, que nos instruye, que nos guía, que provee de todo lo necesario, Señor. Queremos, Señor, experimentarte en lo profundo, Dios. No queremos ser unos miserables ni vivir como tales. Somos hijos e hijas del Rey. Hemos sido sentados a la mesa del Rey. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo. Todas las bendiciones espirituales, Señor, han sido derramadas sobre nuestras vidas, Señor. Por eso ahora te rogamos, Espíritu Santo, graba esta verdad en nuestros corazones, Señor. Graba esta realidad celestial en estos corazones de carne, para que vivamos cada día, Señor, en victoria, porque en ti somos más que vencedores, en aquel que nos amó, en aquel que nos selló con su Espíritu Santo, en aquel que nos ha dado un nombre glorioso en los cielos, en aquel que ha apartado, Señor, a todos nuestros enemigos, para que caminemos seguros hacia la victoria final, Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el buen pastor, en ti creemos, en ti confiamos y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la gloria, Señor. Amén, Señor, y amén. Le damos este aplauso de agradecimiento.